La cuenta de YouTube Tony Rogers compartió un video en el cual, mientras grababa su casa, empezó a ocurrir algo escalofriante. Bailey? What? What is she looking at? Bailey? What was that? Did you just hear that? Bailey? She keeps looking over here. I don't know what her deal is, but something's not right. God, what is that noise? Bailey, what is it? What the fuck? Oh my God, did that chair just move? Oh my God. Oh shit. La joven se da cuenta que su mascota se encuentra inquieta por algo, además de mirar constantemente la silla, pero poco después sería testigo de ver cómo esta misma silla se mueve por sí sola. Sin embargo, no ha habido más actualizaciones de este caso, por lo que se desconoce si ocurrió algo más en la casa. Entonces, ¿podrá ser esta actividad paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Darkcha, que ya hemos visto anteriormente en este canal, ha seguido compartiendo escalofriantes evidencias de lo que sigue ocurriendo en su casa, donde parece que habita alguna entidad maligna. Luego de ese escalofriante encuentro, donde parece verse la silueta de algo maligno a través de la puerta, durante otra noche volvió a captar algo aterrador. What? La cabeza de un maniquí se mueve por sí sola frente a Rosana, la mujer que vive en esta casa. Incluso se ve caerse también otros objetos inexplicablemente. Sin embargo, la noche siguiente las cosas se volverían más intensas. Loli. Laisse-moi. Loli.
Una silueta oscura puede verse en el pasadizo, la cual parece acercarse cada vez más a la mujer. Los comentarios de la audiencia aconsejan a Rosanna evitar tener miedo en estos momentos, ya que esto podría alimentar a la entidad negativa de la casa. Pero, lamentablemente para ella, la actividad parece empeorar cada día. Las evidencias son cada vez más aterradoras, y Rosanna dice que cada vez que ella intenta realizar una oración o poner música religiosa, como le aconseja su audiencia, suele ser atacada o la actividad de la casa se vuelve más agresiva. Y aunque a día de hoy sigue viviendo esta pesadilla en su casa, dice que seguirá compartiendo más videos sobre lo que ocurre en su hogar. Entonces, ¿podrá estar esta casa habitada por alguna entidad demoníaca? ¿Qué harías tú en el lugar de esta mujer? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla le pertenece a Carla, una doctora que suele compartir videos sobre su trabajo, nada enfocado en lo paranormal. Sin embargo, en un video en específico, decidió hacer un pequeño recopilatorio de las extrañas experiencias vividas en el hospital. Atentos. Diversos eventos escalofriantes son compartidos en el video, desde objetos que se mueven por sí solos hasta una foto donde parece captarse el fantasma de un niño en el pasillo del hospital. Todo esto no es más que una pequeña parte de las inquietantes evidencias que suelen captarse en este tipo de lugares, donde muchas personas lamentablemente perecen. ¿Y tú, te atreverías a trabajar o pasar una noche en un hospital? Escribe tu respuesta en los comentarios. El canal de YouTube Briscoe Park sube diversos videos sobre exploraciones a diferentes lugares abandonados, y es en uno de esos videos que captaría algo escalofriante. ¿Lo viste? Se ve como si una silueta estuviera parada en una de las puertas de la propiedad. Algo totalmente extraño, ya que este lugar se encuentra totalmente abandonado y aislado de todo. Sin embargo, al entrar,
captaría esto. Nuevamente, algo extraño es captado y ahora en la ventana, donde parecen verse dos ojos brillantes mirando fijamente hacia el interior de la casa, y que poco después desaparece. En el momento, esto pasó totalmente desapercibido por el investigador, quien a día de hoy no tiene idea de qué captó en ese lugar. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de algo paranormal ocurriendo en esta casa? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El video que verás a continuación fue compartido en el canal de YouTube de Bélgica llamado SEAS, que suele hacer exploraciones a diversos lugares abandonados, y en esta ocasión, junto con un grupo de amigos, decidieron adentrarse en un bosque durante la noche, sin saber que estaban en camino de encontrar algo aterrador. Mannen, waar rijden wij ineens, ja? Waar zitten we? We zijn hier onderweg naar een verlaten camping, mannen. Een verlaten camping midden in het bos. Zie beschijnt daar met zijn pillamp. We rijden hier gewoon. Kijk, ja, dat is toch eng? Creepy. Pikken donker. Wij zagen net een bord. Wat? Nee, wacht. We zagen net een bordje staan met pas op, waakhond, maat. En jij hoort een hond. Ja, 2 keer. Eén een heel kleintje en 2 keer een zwaardere hond. Maar die gaat niet loslopen, die hond. Nee, want dat is hier niet afgezet, hè? Dat is hier niet afgedaan, nee. Wacht, ik moet even checken of ik alles... Oh. Dit is wel spannend, ja. Wacht, kijk hoor. Echt. Oh, man. Unos extraños sonidos llaman la atención de los jóvenes, quienes deciden bajar del vehículo e ir a revisar, pero encontrarían una zona que no debían cruzar. Sin embargo, a pesar de las advertencias, lo hicieron, pero no les fue bien. Ja, dat staat echt duidelijk privaat op. Privaat, dit is in plaats van gebed, gelief onze ruimte respecteren, gebed. En daar staat op, pas op, waakhond. Mogen wij hier wandelen? Hoort je het? Die deur, die wint niet. Ik hoor zo... Nee, dat is een beest. Zeker? Ja. Oh, Oh, nee. waar is dat? Dat was een deur. Dat is een Dat, deur. dat is een deur, hè? Hallo? Kijk, de wind ook gaan, ja. Schijnen zo. Maat, Maar ik hoor voetstappen. ik hoor van alles hier. Dit is zo fucking eng. Oh, maat. Hallo? Mogen wij hier binnenkomen? Moet je een boffing op wachten. Dit is zo creepy, maat. Wat rijdt hier? Dit hier is afgezet. Ik ga toch eens kijken, want hier hangt letterlijk een bord met verboden toegang, privaat en camerabewaking. Oh manneke, dit is sketchy. Hoezo? What the fuck? What the fuck? Oh. Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Hier, maat. Hier wordt letterlijk iemand gemarteld. Hier wordt letterlijk iemand gemarteld in dat bos. Hallo? 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 What the fuck? What the fuck? Hey! Luego de ese aterrador encuentro, los jóvenes no dudaron de llamar a la policía, ya que, si te fijas bien, quien sea que haya aparecido parecía llevar algún tipo de arma en la mano. Además, los escalofriantes gritos escuchados anteriormente hacían imaginar a cualquiera algún escalofriante escenario que podría haber ocurrido. Kom maar verder. Ja, is goed. Ja. Moet je even uw jas open doen? Jas open doen, ja. Goed, omdraaien. Dat is anders komen. Uw jas open, jas omhoog. Ja, kijk dat je niks op straat hebt. La policía llega poco después para tranquilidad de los jóvenes, quienes podrían haber sido una de las próximas víctimas de lo que sea que hay en el lugar. ¿Y tú, te atreverías a pasar durante una noche en el bosque? Escribe tu opinión en los comentarios.
El usuario de TikTok, Ragalzu, que trabaja de guardia de seguridad en una escuela antigua y que ya hemos visto anteriormente en este canal, ha continuado experimentando inquietante actividad en la escuela que se encontraba en remodelación, razón por la que últimamente ha compartido más evidencia de lo ocurrido. Atentos. Ahora sí. Eso lo hace siempre, cerrar la puerta. Nada, amigo. ¿Qué pasó? Ahora acuérdense que los perros van a empezar como a llorar y a ladrar. Aquí, a ver. Luego de captar una extraña sombra en la foto, durante una transmisión en vivo, capta cómo la puerta se cierra por sí sola, además de que parece volver a manifestarse la misma sombra en el lugar. Sin embargo, esto solo era el comienzo de más escalofriantes evidencias. Y aquí en la escuela cuando empiezan a ladrar los perros así a llorar. Visto. Ahí empieza a joder, como a golpear. Todas las noches hace lo mismo. Mira. ¿Qué pasa? Tempranito empiezan a hinchar las pelotas. Mira, ahí pasó. Díganme que lo vieron. Se lo vio clarito. Mira, ahí pasó. Me movieron un muñeco, movieron una silla, me golpeaban la campana, hacían un montón de quilombo. Y ahora cierran la puerta. Y bueno, pero yo dije que antes de irme voy a limpiar el lugar, que ninguna entidad tiene que permanecer aquí, ninguna entidad tiene que seguir. Me atravesó otra vez. Ay, Dios mío, me dejó encerrado. Ahora sí me dejó encerrado. Luego de todas estas escalofriantes evidencias, Ariel Gómez, como se llama el autor de estos videos, puede investigar algo más acerca de la historia de este lugar. La historia del lugar es la siguiente. Cuando la escuela recién había comenzado a funcionar, estaba en un sector bastante alejado de la ciudad, o sea que no había viviendas alrededor. Y lo que sucedía era de que, bueno, venía gente que practicaba artes oscuras a realizar todo tipo de trabajos, como así también ritualística, lo cual produjo que se abrieran portales, que no se cerraran y que hasta el día de hoy siguen estando abiertos. Y obviamente eso trajo aquí que haya entidades. Después la historia continúa, porque esto me lo cuenta una maestra. Me dijo el año, pero no lo recuerdo con exactitud, que aquí se quiso hacer un altar para una virgen. Lo curioso es que la persona encargada de hacerlo era una persona mayor y termina pereciendo con un paro cardíaco. Puede ser un evento aislado, pero el tema viene después. Quien lo reemplaza era un muchacho más joven, comienza a terminar justamente
la obra donde iría la Virgen, el altar, y perece de la misma manera, también de un paro cardíaco. Entonces, la historia del lugar es esa. Básicamente se dejaron portales abiertos, que es por donde sigue habiendo un flujo de energía, sobre todo muy negativa. Tal parece, con todo lo captado y teniendo en cuenta la historia del lugar, que algún tipo de entidad maligna ronda la escuela, la cual parece encontrarse de alguna manera maldita. Los diversos fallecimientos en el lugar van más allá de una simple coincidencia, y que a día de hoy el guardia de este colegio parece estar de cierta manera acostumbrado. Entonces, ¿tú qué opinas respecto a este caso? ¿Te atreverías a pasar una noche en este lugar? ¿Qué parte del caso te pareció más escalofriante? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.